Cuba Información. Como todos sabemos, el pasado 26 de septiembre pues fueron allí las elecciones legislativas. Bueno, que la prensa y la radio y la televisión aquí le han dado pues mucho bombo y platillo, sobre todo por los resultados que quizás no fueron, vamos a decir, los esperados. Hubo una pérdida de poder en el legislativo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Y bueno, pues yo creo que por eso y no por otra cosa es que lo hemos escuchado en los medios aquí, pues informaciones al respecto. Dani, ¿tú querías comentarnos algo con respecto? Bueno, efectivamente, primero se podría hacer una valoración sobre los resultados de estas importantes elecciones que se han celebrado en Venezuela, que como ha señalado Tadeo son las elecciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional. Y bueno, yo creo que el primer análisis que hay que destacar desde mi punto de vista es la victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una victoria que ha conseguido 98 diputados de 165 que son en la Asamblea frente a los 65 de, digamos, la oposición, que es la mesa de la Unidad Democrática. También habría que señalar que sigue teniendo la mayoría en el Parlamento y que además es la mayoría absoluta. Porque muchos medios han dicho que pierde la mayoría absoluta. Y es mentira. Mayoría absoluta es la mitad más uno, que serían 83 diputados, y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 98. Es decir, tiene la mayoría absoluta y el vencedor ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una vez dicho esto, evidentemente hay que hacer un análisis más en profundidad, que es, efectivamente, como ha señalado Tadeo, hay una pérdida de diputados importantes dentro del PSUV, que también hay que decir que en las elecciones anteriores no se presentó la oposición, entonces había una mayoría absoluta y cualificada además, y el análisis es precisamente ese, que ha perdido los 2/3 de diputados suficientes que hay que tener para aprobar ciertas leyes orgánicas que para avanzar y profundizar, digamos, en reformas estructurales que afiancen el proceso revolucionario, pues sin duda alguna eran importantes, y en ese sentido ha habido una pérdida de poder, que ahí también hay que hacer el análisis de cuáles han podido ser las causas de esa pérdida y luego yo también destacaría que esta victoria que ha sido en número de diputados también es una victoria en número de votos, algo que también ha sido en los medios, se ha tratado de confundir. La mayoría de los medios de comunicación daban como fuente de datos de la oposición, que decían que habían conseguido un 52% de votos, tratando, digamos, como de restar legitimidad o digamos, crear dudas respecto a la victoria, ¿no? En ese sentido, yo animaría a la gente que puede consultar los datos en la página de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, donde ahí están los datos oficiales. Y si uno observa el número de votos logrados por el PSUV en los diputados del Parlamento Latinoamericano, que es donde salen las cifras digamos, totales, ¿no? Totales, la diferencia a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela es de alrededor de 100.000 votos. Casi 200.000, ¿no? Perdón, sí, casi 200.000 votos. Entonces, en este sentido, ha sido una victoria del PSUV, que ha sido tanto en diputados, sigue teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, aunque no tiene la mayoría cualificada, eso es cierto, y también ha sido una victoria en votos. Entonces, eso... Bueno, Sí. hay que decir que la fuente que han utilizado los grandes medios de comunicación, por ejemplo los grandes medios españoles, es la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, que prácticamente a las pocas horas de darse los primeros resultados del CNE ya estaba hablando de que habían tenido el 52% de los votos. Eso ha calado en los grandes medios, que finalmente han transmitido una información errónea, una mentira absoluta a la ciudadanía. En votos, tal como ha dicho Dani, ha ganado el PSUV en alianza con el Partido Comunista de Venezuela. Ha ganado por casi 200.000 votos en relación a la oposición, a la Mesa de Unidad Democrática. ¿Qué es lo que han hecho los de la Mesa de Unidad Democrática para tratar de decir que han sacado el 52%? Han sumado sus votos con los de varias pequeñas fuerzas
como el Movimiento Electoral del Pueblo, que además es una opción política chavista, con varios partidos menores y con Patria para Todos, que es, digamos, es el partido bisagra, por así decirlo. Es un partido que antes estaba en las filas bolivarianas, en las filas chavistas, pero que no aceptó el ofrecimiento y la propuesta de unificación en el Partido Socialista Unido de Venezuela por parte del presidente Chávez. Hubo un conflicto en ese caso político y de estrategia, y finalmente no se han presentado ni por la oposición ni por este MUD, la Mesa de Unidad Democrática, ni por el Partido Socialista Unido de Venezuela en coalición con el Partido Comunista de Venezuela. Finalmente ha sido una trampa mediática que se ha repetido por toda la maquinaria de información internacional. Y, por ejemplo, el diario Público decía que el partido gobernante logra 94 diputados frente a los 60 de oposición, que obtiene el 52% de los votos. Lo mismo dice El País. La llamativa diferencia entre esta cantidad de votos, el 52%, y el número de diputados conseguido, solo 64, pone además en entredicho la forma de gobernar de Chávez. Es decir, que tratan de restarle legitimidad, Sí. incidiendo en que, como en casi todos los países del mundo, en los que hay elecciones multipartidistas, no es lo mismo, no hay una relación directa entre número de votos y escaños finales, sino que finalmente, a través de la distribución geográfica de los estados o de las circunscripciones, no es estrictamente proporcional. Sí, el ejemplo, como has dicho, eso sucede en la mayoría de los países, y un ejemplo claro de eso es en el Estado español. Por ejemplo, el PNV, Partido Nacionalista Vasco, tiene más diputados en el Parlamento que, por ejemplo, Izquierda Unida, y sin embargo Izquierda Unida tiene muchos más votos que el PNV. Sí, es decir, eso es. Incluso los grandes partidos en España, el PSOE y el Partido Popular, tienen proporcionalmente muchísimos más escaños que partidos, como en el caso que tú mencionas de Izquierda Unida, muchísimos más escaños en relación a los votos obtenidos. Es decir, que un partido puede tener mayoría en varios estados, en varios departamentos de ese país o de ese estado, y finalmente, incluso con un número menor de votos finales, puede tener más escaños. Pero no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela también ha ganado el número de votos. Yo estuve escuchando en la tele que decían que con un resultado como este, unas votaciones a la presidencia, pues Chávez hubiese perdido la presidencia. Pues no es cierto, es falso. Además, hay que decir otra cosa, que están tratando de extrapolarlo, están tratando de no solamente de deslegitimar el resultado, sino además de tratar de hacer un escenario a futuro en unas elecciones presidenciales. Pero es que si Chávez se presenta, estos resultados no tienen absolutamente nada que ver. Si uno conoce mínimamente la realidad de Venezuela, sabe perfectamente que en unas elecciones presidenciales hay una bolsa enorme de votos que no van a ningún partido y que, sin embargo, sí van a Chávez. La figura de Chávez, del presidente Chávez, atrae mucho más incluso que el Partido Socialista Unido de Venezuela, y además hay que decir que en ciertos lugares de Venezuela, en ciertas demarcaciones geográficas, hay también un voto de castigo a determinada gestión local del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, en unas elecciones presidenciales, la figura de Chávez y eso se ha demostrado a lo largo de toda la historia de las elecciones de los últimos años en Venezuela, que Chávez obtiene siempre 1 millón o 1 millón y pico más de votos que incluso sus fuerzas políticas. Claro, es que es importante aclarar que en estas elecciones no se elegía al presidente, o sea, no se presentaban, digamos, los candidatos. En cada circunscripción de cada estado de Venezuela se presentaban diferentes personas de los partidos. Entonces, no es lo mismo votar a una persona de tu circunscripción para que sea diputado nacional que en unas elecciones presidenciales que los candidatos son, en este caso sería Chávez. Es decir, el poder de convocatoria, como ha dicho José, es diferente. Por lo tanto, las lógicas son diferentes y no se puede hacer esa extrapolación que están dando los medios. Y luego yo quería dar otro dato,
porque, como bien se ha dicho, los medios de comunicación de España, internacionales, se ha incidido en una serie de cosas que hemos destacado para tratar de restar legitimidad a la mayoría contundente que ha obtenido el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sin embargo hay un dato, por ejemplo, la participación, que se ha mencionado pero no se ha hecho un análisis, digamos, no se ha analizado en una dimensión que yo creo que es importante, sobre todo para combatir este discurso de que si en Venezuela hay una dictadura, hay un gobierno totalitario, y me refiero a lo siguiente, a que la participación ha sido cercana al 70%, cosa que aquí nos puede parecer algo normal, pero en América Latina y en concreto en Venezuela, normalmente la abstención suele ser muy grande, y más en unas elecciones legislativas. Hay que recordar que hace 12 años, digamos, antes de la llegada de Chávez al poder, lo que sucedía era al revés, que el 70% era la abstención. Y sin embargo, en aquellos momentos en los que había gobiernos que gobernaban quizás con el 20% de los votos, a nadie se le ocurría decir que era un gobierno ilegítimo, que había una dictadura o que había un totalitarismo. Eso me gustaría destacar porque es un dato importante, la participación que indica un poco el nivel de los niveles democráticos que realmente existen en Venezuela. Mira, primero hay que felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo bolivariano, que ha dado una respuesta realmente contundente, y hay que decir que, como bien tú señalabas, se han obtenido 98 escaños, y esta mesa de unidad democrática, o sea, la mal llamada unidad democrática, agrupa a 20 agrupaciones políticas, o sea, 20 agrupaciones políticas contra dos. Que eso es lo que hay que destacar, y lo que hay que destacar es también que en las elecciones parlamentarias son diferentes a las presidenciales, y no suele haber una gran participación, y como bien tú has señalado, también la figura de Chávez, indudablemente el líder de la revolución bolivariana y del socialismo, y el impulsor del socialismo del siglo XXI, pues mantiene intacta toda su visión y su presencia en el pueblo bolivariano venezolano. Aquí hay una cosa que yo quería apuntar. Las campañas que orquestan las transnacionales de la desinformación y la manipulación demuestran la desesperación que tiene, y cómo realmente están lejos, muy alejados de los anhelos de los pueblos, de la verdadera libertad de los pueblos, con el caso del pueblo venezolano, bolivariano. Estas transnacionales responden al gran capital y al imperialismo, y por tanto la figura de un líder como bolivariano como Hugo Chávez, pues estorba para los grandes intereses que hay detrás con Venezuela, y particularmente las grandes reservas de recursos naturales que posee, y por eso son estas campañas que nunca antes se había orquestado, cuando el 80% de la población venezolana estaba en la miseria y morían mujeres, morían niños, una alta tasa de mortalidad infantil. No había nada en la prensa, en un escrito de condena a aquellos gobiernos que tenían el certificado democrático. Y salió recientemente, ahora, en el periódico El Correo, un artículo no sé si editorial o artículo de opinión, me disculpa, pero bueno, que dice el titular que la democracia no tiene cabida en el socialismo del siglo XXI. Y yo creo que con el proyecto socialista que lidera el presidente Hugo Chávez, precisamente es cuando realmente ha llegado la democracia a Venezuela y al pueblo venezolano.